Voy a revisar si lo metí en el centro tenía uno. Muy buenas noches, Dios le bendiga a toda la familia Palabra de Vida. Un viernes más estamos aquí para compartir con ustedes. Antes de comenzar a platicar sobre el tema, presentar a los panelistas del día de hoy, queremos hacerle un llamado, como siempre, nos gozamos de estar con ustedes. Sin embargo, queremos que esa bendición alcance a más vidas. Aproveche, use su celular y comience a escribirle a su hermano. Dígale, ¿sabes qué? Va a comenzar un conversatorio en un rato, los viernes. Interactuamos constantemente con ellos. Es más, en unos minutos debe estar llegándole el link a los celulares, a los que están suscritos al WhatsApp. Vamos a hablar hoy el tema viviendo con el enemigo y en un rato te vamos a hablar con relación a eso. Viviendo con el enemigo es el tema del día de hoy. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Yo también. Porque la idea es que todos podamos ser de bendición. Tocas donde está el Ministerio de Palabra Vida y pones la palabra compartir. Compartes y haces que este mensaje llegue a más personas. A más personas puedan ser edificadas y bendecidas con este tema y queremos animarlos a que sus comentarios nos los escriban. La verdad que este programa se disfruta. Cuando usted escribe, miren, agradecemos a nuestra hermana Trini, a nuestra hermana Viviana, a nuestra amada hermana Katiuska que está reportando sintonías desde ya, a nuestra hermana Rosa, le agradecemos que puedan compartir y decirle a otro, van a iniciar un viernes más el Ministerio de Palabra Vida. Tiene un momento de compartir en el cual interactivamente ustedes escriben, vemos sus comentarios y podemos platicar. Y como le decía, antes de hablarle del tema, voy a hablarle hoy los panelistas del día de hoy. Hoy tengo a mi mano derecha a mi hermano Jonathan y a mi mano izquierda está nuestro hermano Hernán. No es que estoy como Jesús en el medio de la cruz y que me van a crucificar uno a la derecha, uno a la izquierda. Simplemente su servidor, Joa Caballero. Hoy vamos a hablar del tema que queríamos invitarlo a ustedes a poder platicar, viviendo con el enemigo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Familia. Queremos animar a cada uno de ustedes que este día puedan honrar a su familia, puedan aún hacer mención de ella y recordar que es una bendición de Dios regalarnos a la familia. Es definitivamente que en el plan de Dios estaba la familia y por ello nos gozamos. Le agradecemos a todos los que se van conectando. Saludos. Mi hermano Fabio hasta Cuba, saludos a Jessica, a la pastora Yamilet, nuestra hermana Yariela. Es una bendición poder contar con ustedes. Y sí, aún cuando estamos hablando a pesar que el tema sea viviendo con el enemigo, y la última vez que hablábamos era de la familia, pueden estar pensando, ¿será que el esposo o la esposa es el enemigo? Creo que hay un ambiente a lo mejor pensando que esta gente vino ahora más agresivo. El Día de la Familia no era un día para argumentar, un día para discutir. Es un enemigo distinto que está viviendo en nuestros hogares. Y no precisamente nos referimos algunos dirán, ¿será que van a hablar hoy del COVID que está viviendo en nuestros hogares? O la influenza, o qué virus puede estar atacando. Hay un enemigo en nuestros hogares y de eso queremos hablar. Bendiciones a nuestro hermano Luis, bendiciones a nuestra hermana Nayari, bendiciones Keila. Es una bendición cada uno de ustedes que está con nosotros y sin más demora. Vamos a comenzar a platicar un poco de ese enemigo y vamos a comenzar oyendo a nuestro hermano Hernán, hablándonos un poco sobre el enemigo que está viviendo en nuestros hogares, que queremos que ustedes, cuando comiencen a saber algo de ese enemigo, podamos platicar. Va a empezar nuestro hermano Jonathan, aquí se están peleando y eso es muy bueno, la interacción, y aún llame y siente con usted a su esposo, a sus hijos, porque seguramente el día de hoy vamos a aprender mucho. Y no llámenlo para decirle, mira, van a hablar de ti, ya se enteraron que estoy viendo con mi enemigo que eres tú. No creo que sea su esposo ni su esposa, ni aquellos que viven con la suegra, tampoco es la suegra. Vamos a ver de quién es y le damos la palabra ahora a nuestro hermano Jonathan. Buenas noches. Dios le bendiga, amigos de nuestra congregación, hermanos, todo aquel que está conectado a través de la red social, el Facebook. Hoy vamos a ver qué enemigo es que se ha estado vislumbrando acá en la introducción para el tema del día de hoy. Y yo quiero iniciar citando un texto escrito por un estratega militar que dejó plasmado en su libro lo siguiente. Dice, si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria que tengas, perderás
una batalla. Y otra frase que dejó escrita en su libro fue: si no te conoces a ti y no conoces a tu enemigo, correrás peligro en cada una de tus batallas. Esto, algunos historiadores en el ámbito bélico dicen que le sucedió al ejército de Estados Unidos en Vietnam. Entonces es importante el tema del día de hoy, de viviendo con el enemigo, conocer que vivimos con un enemigo y saber cuáles son las prioridades, los objetivos principales que tiene ese enemigo y cómo podemos vencer a ese enemigo que se llama la carne. Entonces, vivimos con un enemigo a causa de la caída del hombre. Este se volvió un ser carnal. Al volverse un ser carnal, la Biblia llamó a la parte pecaminosa del hombre, la naturaleza contaminada por el pecado, carne. El hombre se volvió carnal. Entonces, el objetivo principal, la prioridad que tiene este enemigo es inclinarnos hacia lo malo, inclinarnos hacia lo prohibido, a lo sucio, a lo pecaminoso, a todo lo perverso. Este es el objetivo que tiene ese enemigo, tomando el conjunto de todos los instintos de nosotros como seres humanos que han sido corrompidos por la caída del hombre cuando pecó en el principio. Por eso es muy vital que podamos estar alertas, estar atentos en cada momento de que nuestra vida está en una constante lucha entre nuestra conciencia y la voluntad de la carne, que quiere hacer en todo momento lo que ella quiere, imponerse sobre nosotros. Entonces, nos toca vivir con eso hasta la muerte. Eso es algo que pareciese triste, pareciese una noticia difícil de superar, pero el Señor nos da un dato importante. Por medio del Espíritu Santo podemos vivir una vida victoriosa, podemos someter a la carne y podemos librarnos de estar en una vida sujeta al pecado, sujeta a esa esclavitud del pecado por la carne, por ese enemigo que estamos hoy desarrollando. Entonces, hay algunos expertos en la palabra, algunos eruditos, estudiosos que han clasificado ese enemigo en las obras de la carne manifiesta, la han clasificado en 3 grupos. El primer grupo es relacionado a lo sexual, donde encontramos el adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia. El segundo grupo relacionado a la espiritualidad, donde está la idolatría, la hechicería. El tercer grupo es relacionado al prójimo y al yo, donde está la contienda, pleitos, iras, enemistades, envidia, etcétera, y tantas cosas que podemos encontrar en Gálatas capítulo 5. Entonces, vivir de esta manera nos revela que estamos sujetos, estamos con una vida de esclavitud, en el pecado, porque constantemente, día en día, estamos en ese conflicto entre querer hacer lo bueno y la carne enseñorearse sobre nosotros para hacer lo que no agrada a Dios y desviarnos de los propósitos de Dios, jalarnos a lo prohibido, jalarnos a cometer el pecado. Entonces, viendo todo esto como algo difícil de superar, podemos nosotros preguntarnos: ¿acaso podemos vivir en victoria? ¿Podemos vencer en medio de toda esta situación? Sí podemos vencer con una vida constante llena del Espíritu Santo, mortificando las obras de la carne, cortando todo alimento carnal, porque hay momentos en nuestra vida donde nos encontramos con situaciones que alimentan más la carne en nosotros y mata el espíritu. Entonces, lo que se va a manifestar en nosotros son las obras de la carne, y eso no es lo que la palabra de Dios nos dirige para nosotros vivir una vida plena, una vida en victoria, una vida que podemos vencer. Entonces, podemos abortar, para vencer podemos abortar todo impulso carnal que nos conduce para tener una vida en pecado, una vida nosotros vivir, como dicen algunos jóvenes, estás en la tuli, estás en la carne. Entonces, si nosotros practicamos mucho la oración, tener esa comunión, tener esos momentos de intimidad, de ayuno con el Señor, nuestra vida va a ser fortalecida y vamos a vivir una vida en victoria. En conclusión,
Hay dos cosas para seguir una vida victoriosa, aún viviendo con este enemigo que lo vamos a tener para siempre, hasta la muerte. Es, número uno, no vivir conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, van a ver en cada momento manifiesta cada una de las obras de la carne que hace poco les mencioné. Y número dos, hacer morir las obras de la carne, que es en otras palabras decir, no practicar lo que sabemos que a la luz de la palabra no agrada al Señor. El Señor nos ha hecho libre del pecado y nosotros no debemos vivir sujetos a la esclavitud del pecado. Dios lo bendiga. Interesante, ahora unos minutos vamos a comenzar a discutir un poco. Queremos que nuestros oyentes vayan viendo. El tema es la carne, fue el enemigo que estableció nuestro hermano Jonathan. No sabemos si es el mismo enemigo que establecerá Hernán, o a lo mejor usted creerá todavía que su enemigo más íntimo debe ser a lo mejor ese familiar que vive y no se quiere mudar de la casa todavía. Pero puede que sea alguien que en realidad no se quiera mudar, o es más, no quiera morir. Vamos a escuchar un momento a nuestro hermano Hernán, que ahora nos hablará un poco, y luego comenzaremos a leer los comentarios, a hacerle preguntas, para establecer cada una de las opiniones suyas, para juntos construir el conocimiento. Pendiente a la exposición de nuestro hermano Hernán. Bendiciones. Sí, el tema es viviendo con el enemigo. Y nos surge una pregunta. Cuando alguien vive con una persona, se supone que la persona que vive con nosotros sea un ser querido, sea alguien que amamos, sea alguna parentela, algún familiar. Pero, ¿cómo así de que está viviendo con nosotros un enemigo? Si el enemigo lo que nos quiere hacer a nosotros es daño. El enemigo es el que quiere acabar con nosotros o quiere oponerse a todo lo que en el hogar se debe llegar. Un familiar, alguien que desarrolle la coinonía y la convivencia diaria dentro del hogar. ¿Y qué pasa si ese enemigo no solamente vive con nosotros, sino que tenemos que llevarlo a todos lados, aunque no queramos? Sí, bien, lo dijo nuestro hermano Jonathan, ese enemigo es la carne. Recordamos aquellos cantos que nos cantaban las mujeres de oración cuando adolescentes, cuando niños. Hay tres enemigos del hombre que son el diablo, el mundo y la carne. Y de los tres enemigos, el enemigo más peligroso es el que vamos a tratar hoy, es la carne. Porque el diablo es un enemigo externo, el mundo es un enemigo externo, pero la carne es un enemigo interno y que va a vivir con nosotros. En el punto A todos tenemos un enemigo como huésped. Todos. Desde que nacemos, ya lo mencionó Jonathan, en el libro de Génesis habla de que con la caída del hombre, o sea, con el pecado de Adán, llegó el pecado a nuestra vida y cada niño desde que nace ya tiene a la carne como el enemigo que se quiere independizar de todo lo que son los propósitos, los planes y los principios de Dios. Este enemigo no tiene que ver con edad, no tiene que ver con estatus social, no tiene que ver si tú eres cristiano o no, porque tal vez tú estarás diciendo, no, pero yo soy cristiano, yo soy un hermano que hablo en 90 clases de lenguas diferentes, leo la palabra a menudo y ese enemigo no puede vivir conmigo. No, todos, no importa tu edad, tu estatus social, ese enemigo vive contigo porque con la caída del hombre está establecido de que ese enemigo viva contigo. Haciendo mención de que todos tenemos un huésped, nada más voy a leerle el versículo. Vamos a estar ubicados en lo que es Romanos 7 y Romanos 8, pero no voy a leer todo el pasaje, sino para dar validez con la palabra. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, decía Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Cuando Pablo, un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre con mucho conocimiento, se encuentra diciendo que él hace algo que él no quiere hacer, es porque ciertamente ese enemigo que nosotros tenemos, si nosotros no prestamos atención, puede ir tomando posesión poco a poco de lo que es la casa y vamos a ver. También el mismo Pablo menciona en el libro de Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recordemos que la carta a los romanos que Pablo, en la cual Pablo escribió, y él siendo ciudadano romano también,
le dio una connotación de todo lo que se encontraba en Roma. Él hablaba de la esclavitud, hablaba de las leyes, hablaba del cuerpo de muerte, y algunos hacen alusión de que en el cuerpo de muerte que hablaba Pablo, se habla de un muerto físicamente que ponían con los que eran prisioneros, con los que estaban condenados, y ya sabemos, la descomposición del cuerpo poco a poco iba matando a la persona que estaba viva. Entonces, ¿qué más podemos mencionar? ¿Cómo nosotros logramos que no nos haga daño ese enemigo? Recordemos, es algo un poco difícil o causa alguna contrariedad, porque si es un enemigo interno, puede llegar el momento que nos haga daño. Pero sí, vamos a ver ahorita finalizando el ejemplo de cómo no nos puede hacer daño, y el mismo Pablo dice cómo podemos lograr que ese enemigo no nos haga daño. Recordemos, nosotros cuando llegamos a Cristo y aceptamos al Señor por un acto de fe, eso fue instantáneo y momentáneo, pero el parecernos más a Cristo es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que ese enemigo no va a ser vencido de la noche a la mañana. Aún los más grandes hombres en la Biblia, hombres llenos del Espíritu Santo, de poder, por descuido de su naturaleza humana y de su carne, fácilmente cedieron a la tentación o al dominio de ese enemigo. Pablo, que nos dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 10, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahí vemos la respuesta. Nosotros vemos en Gálatas también capítulo 5, no vamos a leerlo, que este enemigo que vive con nosotros se manifiesta con las obras de la carne. Lo mencionó también Jonathan. No voy a mencionar el listado, nosotros sabemos esa y sabemos otras que también son obras de la carne, que Pablo, me imagino por el espacio en la Biblia, no quiso enumerar. Pero ¿cómo nosotros lo vencemos al final a este enemigo? Viviendo en el Espíritu. Recordemos que si nosotros tenemos un huésped, viviendo en nuestra casa, ese huésped se puede comportar de dos maneras. Una, siguiendo los lineamientos y los patrones que se dan en ese hogar, y otra, haciendo como bien le parezca. Para ir concluyendo, voy a ponerle el ejemplo de Jesús. Jesús, no por ser hijo de Dios, no tuvo a ese enemigo. Jesús ciertamente tuvo a ese enemigo. Si nosotros vemos en Mateo 4, en la tentación de Jesús, nosotros decimos: pero hermano, usted me está hablando, el que tentó a Jesús fue Satanás. Sí lo tentó Satanás, pero haciendo o activando a ese enemigo con la tentación en los deseos de la carne, en los deseos de la lascivia de los ojos, la vanagloria de la vida, porque le digo: si eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y si él estaba ayunando, ahí vemos como lo dice en Gálatas, el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu, para que no hagamos lo que queremos. Vamos a ver tres cosas sencillas que hacía Jesús y que podemos hacer nosotros. Y con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros no estamos exentos, no tenemos un VIP de que ese enemigo no nos ataque. Simple y sencillamente, esto es resistencia. Jesús, que hacía siempre ejercicios espirituales como el ayuno. Otra cosa más que Jesús hacía, lo puede buscar en Lucas 16:12, la oración. Y una cosa más importante que Jesús hacía era rendir su voluntad a Dios y no hacer lo que él quería. Nosotros muchas veces hacemos lo que nos da la gana, me incluyo. Muchas veces somos rebeldes. Y muchas veces decimos: no me importa cómo piensa fulano o sultano. Y eso muchas veces puede darle gain al enemigo interno a que vaya tomando posesión. Para concluir, ¿qué le quiero decir? Siempre tendremos a ese enemigo hasta que nos muramos. Él siempre va a estar allí. Lo que nosotros debemos de hacer es no dejar que tome control de la casa. Sí, y esa casa es tu corazón y mi corazón. Dios te bendiga. Interesante. Ahora vamos a entrar un poco a esa idea que nos lanzó nuestro hermano Hernán. Creo que para muchos habría que lanzarlo un poco a la hoguera. Eso como que siempre tendríamos que vivir con el enemigo. Qué complicado. Quiero aprovechar y mandar unos saludos a nuestro hermano Javier Hurtado. Está pendiente siempre a las transmisiones en vivo del Ministerio Palabra de Vida. A mi amada hermana Tamara. Me dice: mi enemiga más íntima soy yo misma. Suena duro, pero puede ser verdad. ¿Qué cosas no? Casi como amigas y rivales, ciertamente, mi amada hermana Tamara. En muchas ocasiones
le tocó escuchar un poco de ese enemigo con que vivía hoy su servidor, Joa Caballero, cuando podíamos platicar y le decía, ¿sabes qué? Esto es complicado, la verdad, en muchas ocasiones. Y como manifiesta más bajo el comentario, dice, nuestra vida parece un poco de película de terror, de comedia, de drama, de todo hay en la vida de nosotros los cristianos. Sin embargo, aún creo que hay mucha vergüenza y mucho tabú atrevernos a hablar de eso sabiendo que es una verdad que nunca ignoró el apóstol Pablo cuando habló, no ignoró Jesús, y toda la Biblia se muestra la humanidad, y en la humanidad en muchas ocasiones ha sido una de las batallas más difíciles que tenemos cada uno de nosotros los cristianos. Y quiero comenzar, mandamos saludos hasta a nuestro hermano Cristian, desde Nicaragua, bendiciones. Nos alegramos, Cristian, de Nicaragua, Fabio, desde Cuba. La verdad que es una bendición poder compartir a través de las redes con todos ustedes. Y el tema de hoy manifiestan que uno de los enemigos íntimos, uno lo llaman la carne, porque le da pena o un poco decir que hay una misma versión de uno mismo que es el del problema. La verdad, si habláramos un poco del estilo de los superhéroes, pareciera que el mayor archirrival, el enemigo acérrimo, no es el Guasón, no es Lex Luthor, es la versión de Joa Caballero, de Hernán, de Jonathan, pero la versión oscura de cada uno de nosotros que dice Pablo, que siempre intenta tocar a la puerta. Entonces, queremos aprovechar y poder platicar un momento de esto. Queremos poder platicar a la iglesia y a un momento queremos que todos puedan comentar qué creen que es el episodio más complicado que en su naturaleza le hace este caminar un poco gravoso. Hay muchos, he escuchado esta frase, ¿sabes qué? Me voy a bajar de la cruz, yo no voy a aguantar, voy a tolerar esta situación. Y en ocasiones hay otros que decimos, no, es que Dios nos llamó a ser manso, pero no menso. Y hay tantas frases que podemos desprender. La clase pasada estuvimos hablando aún un poco de las mujeres, de los hombres, y en ese momento no quiero entrar en terrenos que vuelvo a hablar de lo mismo, pero a veces hay naturaleza y postura de nosotros los hombres y también de las mujeres que puede ser una parte de nosotros que no hemos querido rendir y se vuelve un enemigo que nos intenta derribar siempre que podemos. Saludo a nuestra hermana Tatiana también y a cada uno de los que se están conectando, nuestra hermana Eusebia, nuestra hermana Inés y a todos los que se están conectando, nuestra hermana Wendy. Queremos aprovechar, díganos qué cree usted, puede ser como hombre o como mujer, que es uno de los enemigos más grandes que usted le toca enfrentar en su propia naturaleza. Creo que para muchos no debemos de dejar por alto que el orgullo, quien no diga que el orgullo es algo que nos dificulta este caminar, la verdad es que no es consciente de que hay un enemigo que está con nosotros. Es más, en mi carne yo aún hablaba con los muchachos y les decía, yo tengo un problema muy grande. ¿Qué problema tengo yo? La buena memoria. La buena memoria me ayuda a recordar los números telefónicos sin necesidad del celular. La buena memoria me ayuda a recordar fechas, me ayuda a recordar acontecimientos. Sin embargo, esa misma buena memoria, esa humanidad mía, también me recuerda las ofensas. Me recuerda que el 14 de mayo del 2016 a las 10 de la noche me hicieron una herida que me molestó en gran manera. Y sin embargo nos recuerda también que, ¿sabes qué? Quiero recordarle a mi esposa, la verdad que en el mismo, no teníamos ni un mes de casado, ya tenía, o sea, esa memoria nos dificulta en ocasiones y nos es una cruz gravosa. Sin embargo, eso que yo puedo hablar como una memoria es más bien una de la parte de la naturaleza humana pecaminosa que muchas veces nos derriba. Sin embargo, queremos escucharla a ustedes, cada uno sus opiniones. Si usted cree que su enemigo más grande es el diablo y no es usted, díganoslo, quisiéramos leerlo, porque hay personas que dicen que en realidad el único enemigo que tienen es Satanás. Es más, ellos dicen que no tienen ningún otro enemigo. Qué bueno que ellos tienen dos aliados, y puede ser que esta plática, así como decía alguien que este es un foro de mucha gente seria, puede que también estemos errados nosotros aquí hablando del problema de la carne cuando somos nada más 3 carnales hablando de eso. ¿Cuántos tienen esos problemas con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus parejas, en el cual el diablo está diciendo, oye, ni me desperté a meterme en esta pelea y ya esta gente están aquí guerreando sin mi necesidad? Queremos escuchar qué usted cree que es uno de los enemigos más grandes que tienen los hombres,
las mujeres, los jóvenes, en general también los cristianos. Así que quiero aprovechar y lanzarle a uno de mis dos invitados. ¿Cuál ustedes creen que es uno de los enemigos de la carne que más golpea a los hombres? No hay ni una mujer aquí, así que no vamos a comenzar con las mujeres. A los hombres. Me dice Dalis, caballero, la mente es un campo de batalla para mí. Gloria a Dios que hay gente, ya comenzaron a aparecer los pecadores. Gracias, Señor, yo me sentía solo aquí. Aparece también uno que me dice el orgullo. Y bueno, pues nuestra hermana Rosa dice, para mí es uno mismo. Nuestra hermana Yadiana nos dice, mi enemigo más grande es mi forma de ser. Soy bien complicada. La verdad es que no creo que usted es la única complicada. Creo que la gran cantidad de la humanidad es complicada. Así que quiero comenzar. ¿Cuál es uno de los mayores obstáculos? Me dicen que arranquemos con nuestro hermano Hernán. Uno de los mayores obstáculos de los hombres, género masculino, de la carne. Sin pena, puede hablar con libertad. Si no, en la siguiente pregunta la voy a sacar yo. Así que puede hablar. Listo. Como hombres, naturaleza humana, varón masculino, uno de los principales enemigos, y no voy a hablar del tema que uno dirá, bueno, el principal es las tentaciones de la mujer, sí es, pero creo que también es el temperamento. Me parece que el temperamento, por ser hombre, por ser macho, varonil, uno dice, yo soy el hombre y yo tengo que hacer esto y se tiene que hacer de esta forma y se tiene que hacer de esta manera. Yo creo que muchas veces eso le da acceso a ese enemigo interno. La carne se levanta y dice, si yo tengo que aquí poner la regla a mi manera o a la forma ruda, lo voy a hacer. Creo que es uno de esos. Uno de los enemigos es eso, y otro enemigo que está latente, lo vimos, lo estudiamos. Era un enemigo que tenía un hombre de la Biblia, y si ese hombre de la Biblia es Salomón, ¿cómo no vamos a tenerlo nosotros? El problema es cuando damos acceso. El problema es cuando nosotros queremos ir más allá de los pensamientos, de la mirada, de lo que pasa, lo que sucede. Ahí es allí donde toma control ese enemigo, se va apropiando de la casa y nos puede hacer una mala jugada. Interesante, ya comenzaron. Aquí hay hashtag el machismo. Es broma. No fue un hashtag, pero fue un comentario. Nuestro hermano Cristian nos dice también que en mayor parte del tiempo pienso que siempre tengo la razón. Mi esposa me dice, a ti nadie te gana. Aún manifiesta nuestra hermana Tatiana, es fácil echar la culpa al diablo cuando no queremos reconocer nuestras propias faltas. Y nuestra hermana Shanida dice, siento que uno de mis enemigos es la buena memoria y los pensamientos, porque me recuerda cosas del pasado que me hacen caer. También tenemos problemas con la memoria. La verdad es que nos dieron mucho fósforo B12, algo de eso nos tuvieron que haber dado, que no nos ayudó en este caminar. Entonces, escucho a nuestro hermano Hernán diciéndonos, es esa postura que aún se puede hablar de carácter. Y te hago una pregunta, Hernán, antes de hablar con Jonathan. ¿Dónde es pecaminoso ese carácter fuerte que en verdad nos pide la vida para algunos, nos pide el caminar cristiano para otros, que no necesitamos ser así? ¿Dónde está la línea que cuando la cruzamos está mal en la carne y qué parte está siendo bendecida? Porque conozco un testimonio. Había una vez un hermano, te cuento eso, decía, a mí me llaman X apellido, y dice que alguien le hizo una falta en la terminal, y el pastor, no vamos a decir el nombre porque respetamos eso, le dijo, bueno pues, pero yo soy voy a usar un sinónimo porque si digo la palabra también se me sale. Soy una persona de muy fuerte carácter, y agarró y le metió un bofetón a la persona, porque él no se iba a dejar de ningún tipo de grubeo, ningún tipo de relajo, porque él es un hombre de Dios. Así que yo creo que él tenía la derecha de Thanos, y ciertamente con la diestra de la batalla que habla en los Salmos, él agarró esa diestra y me durmió al pobre hombre. ¿Dónde está lo pecaminoso en un carácter fuerte? ¿Cuándo comienza a ser un enemigo y cuándo es algo necesario? Sabiendo que en la Biblia hay gente que tenía carácter fuerte y había un momento donde parecía una virtud, pero había un momento donde parecía que no era la virtud. ¿Qué nos habla? No nos puede decir con eso, Hernán. Correcto. La palabra nos enseña algunos personajes en la Biblia que se enojaron ciertamente y que tuvieron un carácter fuerte. El mismo Jesús
en el templo cuando estaban vendiendo los campistas, dice que él agarró, sacó el látigo y comenzó a repartir látigo y a sacar mi casa no será llamada cueva de ladrones, sino casa de oración. En ese caso vemos a Jesús, vemos el carácter fuerte del mismo Moisés cuando mató al egipcio. Pero nosotros trayéndola a la actualidad, yo pienso que cuando la palabra dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, cuando ya ese temperamento, ese carácter fuerte nos hace pecar, hacerle un daño físico a alguien, dejar nuestro testimonio como cristianos mal, yo creo que ahí es donde está Joab, el problema de ese enemigo. Podemos dar un mal testimonio no teniendo necesidad de eso, o dándole rienda a ese enemigo interno. Podemos en algún momento dado, se puede brotar la vieja naturaleza y decir hasta una palabra obscena cualquiera, y la gente va a decir, wow, pero es cristiano. ¿Cómo dijo esa palabra que es de calle 16? Santo, yo no voy a escucharlo ni voy a seguirlo más porque se supone que es cristiano. Pero como bien dijimos, este enemigo interno no se escapa porque somos cristianos. Eso ataca a todos, tanto cristianos como no cristianos. Me gusta un pensamiento, dice nuestra hermana Tatiana, la terquedad de pensar que uno tiene la razón en todo. Nuestra hermana Eusebia dice, nuestro peor enemigo es nuestro yo. Nos dice Javier, el enemigo principal que en todo momento anda influenciando, ciertamente dice que somos nosotros mismos a primera vista. Entonces, interesante, y ahora voy a comenzar antes de oír el punto de vista de Jonathan. El tema de las mujeres, en ocasiones para los hombres, dicen, no, es que la culpa es de la ropa, la culpa es cómo se visten, cómo se ponen. Sin embargo, yo he visto personas que aún con la falda más larga, el traje que cubra todo, pareciera que son unas pequeñas Isis, las hermanas. Ciertamente no queremos reconocer que hay un problema interno, que también puede ser para muchos la lujuria, que es parte de la carne, porque hay gente que te puede lujuriar cuando aún no se te ve nada, pero simplemente él tiene el poder de los Thundercats y ve más allá de lo evidente. Entonces, todas esas cosas es interesante ver y reconocer que nos gusta echarle la culpa a los terceros. Es culpa del diablo, es culpa del sistema, es culpa de la hermanita de la iglesia. Sin embargo, no queremos ver nunca, y si es culpa mía, que me la paso alimentando algo, que se mueve la escoba de repente con una ropa que ahora están secándola porque hay que aprovechar y lavar, y uno de repente, esa flaca está bonita, y después se da cuenta que es la escoba, nada más que tira la mujer al revés la escoba. Interesante. Jonathan, ¿qué otra lucha tú crees que puedan tener la juventud o los cristianos? ¿Qué te viene a la memoria? O los hombres, no sé. Los cristianos solemos decir siempre el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Pareciera que lo bueno somos nosotros y el malo es el diablo nada más. ¿Qué piensas, Jonathan? No, la verdad que la naturaleza caída nos mantiene en una condición pecaminosa, y como hombres, como cristianos, todos tenemos luchas, y el ser humano va a tener lucha en todo momento. Y dentro de esa lucha en los hombres hay una lucha muy fuerte que algunos la definen que las 3F, la fama, la fortuna y la falda, que esa es la que voy a definir en el área que clasificaron algunos, el área sexual, el área bastante difícil para muchos porque, como bien lo mencionó Joab, se mueve una escoba y ya la persona la estaba lujuriando y ni sabía que era una escoba, y otros se han hasta confundido pensando que era una mujer y que cuando va a ver se confunde y era otra cosa. Entonces, el área sexual es un área donde afecta mucho no solamente al cristiano, al joven, al hombre, a la mujer también, porque muchos pueden decir que solamente al hombre. Ese es un área difícil donde el hombre debe reconocer que tiene una condición por su naturaleza caída, y mientras más se acerca a Dios, reconoce esa condición y Dios va restaurando su vida y va a poder conocer que tiene un enemigo que vive con él, que duerme con él, se levanta con él y quiere sujetarlo a su propia voluntad. Entonces, entendamos que tenemos un enemigo que a todo lugar va a ir con nosotros, y por eso debemos estar alertas. Interesante, y mire cómo nuestro lenguaje cristiano, las 3F, me dijo nuestro hermano, la fama, la fortuna y la falda, pero yo creo que hay que cambiarlo como las 3P.
Porque ya no hay mucha falda, debe ser plata, poder y pantaloncito blanco, pantaloncito corto, pero con la P debe ser, porque ciertamente el problema se cambia de todas las consonantes que pueda haber. Interesante, nos oyen nuestros hermanos diciendo que así mismo, muchos dicen, otros dicen, detrás de todo la verdad es que está el enemigo. La verdad es que muchos creemos que está el enemigo. Sin embargo, me pongo a pensar, ¿por qué el apóstol Pablo decía que a veces hago lo que yo no quiero hacer? Y sin embargo, aún en Santiago me parece, la palabra es aún más retadora con nuestra naturaleza, porque dice que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Un término que cuando lo vemos algunos ni sabemos qué debe ser una ciencia con algo. Sin embargo, en palabras sencillas para ustedes, mi hermano, dice Santiago que ese deseo propio que tienes tú, esa naturaleza humana, esos sentimientos humanos que tienes, muchas veces te atraen lo malo, porque hay áreas que al seguir siendo hombres y al seguir queriendo muchas veces pelear con nuestras propias herramientas, con nuestras propias fuerzas, cedemos, porque es normal. Es normal para de repente el hombre, por su genética, por su entorno, querer el poder. Sin embargo, hay momentos donde el poder hay que cederlo. Hay momentos que también por su naturaleza, algunos dicen, no, hermano, yo no tengo problema, gloria a Dios, a mí me atraen las mujeres, el problema fuera que me atrayeran los hombres. Sin embargo, tanto un extremo como el otro es un problema de la carne que hay que comenzar a ver. Queremos ver, entonces dice nuestro hermano, nuestra hermana Trini dice que así mismo, dice la hermana Viviana, a veces no es el enemigo, sino nosotros mismos. La verdad es que creo que la iglesia por mucho tiempo ha querido acusar al diablo de tantas cosas. Y me gustó en estos días, vi que a Dios honra a las personas que se hacen responsables de sus actos. La verdad es que yo nunca vi a David echándole el muerto a Betsabé. Y seguro que a Dios le gustó que ese hombre, luego de tratar de esconder todo lo que él hizo, él reconoció, asumió, puso el pecho. Y Dios desea que gente reconozca, Dios no puedo. Cuando veo la escoba, veo el trapeador, veo la hermana. Es más, yo tenía un hermano conocido, espero que no lo estoy viendo ahí. Sí, hermano, no es primo, hermano de la iglesia. Y me decía, hay cosas que uno no puede dejar de querer. Y una de ellas me decía, no hay nada como la mujer ajena. Yo no sé qué problema tenía con la mujer propia. Sin embargo, le decía, ese es un deseo tremendo, decía. Yo no sé por qué. Es como el chiste que decía, qué basura, qué porquería. Y cuando le preguntaban en un concurso de ¿por qué decía qué porquería? Es cuando comparaba esta persona según su mujer con relación a lo que veía en la televisión, todo era malo. Sin embargo, creemos que esto es digno de evaluación del cristiano, más que nunca. Dice nuestra hermana, todo mi yo es un conflicto permanente, la cual me tiene de forma permanente en la presencia de Dios. Nos aporta nuestra hermana Inés. Interesante eso. Yo creo que esa parte de las debilidades es la que nos debe hacer correr siempre a decirle a Dios, sin tu ayuda no puedo. Y yo siempre he admirado a Pablo cuando decía que el poder de Cristo se fortalecía en nuestra debilidad. Y hasta el sol de hoy todos queremos saber cuál era el aguijón de Pablo. Qué bueno que la Biblia no lo dice, porque lo hubiéramos etiquetado y nos damos cuenta que puede haber muchos aguijones personalizados, así como hoy en día se personaliza todo, los covers, la mascarilla, también los aguijones son personalizados. Le hago una pregunta a mis panelistas que están aquí presentes conmigo. ¿Qué ustedes recomiendan a el pueblo? ¿Qué consejo práctico? Y voy a complicársela un poco más. Ya no digo el hermano Hernán, que Jesús oraba, ayunaba y leía la Biblia. ¿Qué más se puede hacer para combatir contra nuestro enemigo que vive con nosotros, llamado la carne, nuestra propia naturaleza o nuestro yo oscuro? ¿Quién quiere hablar? Bien, excelente pregunta. Y yéndonos a cosas que podemos hacer que son buenas y son principios espirituales, pero no se ven tan espirituales como los ejemplos que puse delante de Jesús. Una de las cosas sencillas, y lo mencionaste yo adelante, la capturé, la tenía ahí, es el reconocer mi falta. Si hay algo que David tenía, y lo dijiste, era que él reconocía su falta.
¿Qué diferencia había entre David y Saúl? Hemos estudiado y hemos visto. Saúl también era un rey, también se manifestó el Espíritu Santo en su vida, pero Saúl hacía lo que le daba la regalada gana. Y nunca aceptaba su pecado o su error. Cuando el Señor le preguntaba a Saúl, Saúl, ¿qué es este bramido que oigo? Dice, el pueblo. Él no tenía suficiente gallardía para decir, no, yo quise agarrarlo, quería hacer un asado argentino, quería tener una fiesta y una celebración. Fui yo Dios, no, él le echaba la culpa al pueblo o muchas veces hacía las cosas antes de tiempo. Saúl, ¿por qué ofreciste el sacrificio? No, porque estaba demorando, eran las 11:55 y no llegaba el profeta. Nunca reconoció, por eso el Señor lo desechó, pero vemos David hizo cosas a otro nivel. Desde Betsabé hasta censar al pueblo, la crianza de los hijos. Pero ¿por qué se le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios? Simple y llanamente porque él reconocía. La palabra dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Es una verdad bíblica, está en la palabra, pero nosotros por orgullo, por decir no fue Joab. Ahorita mismo, ¿quién se tomó mi agua? No fue Joab. Y fui yo que me la tomé. Dios está viendo todo eso. Yo creo que Dios dice, bueno, te la tomaste, te voy a perdonar porque confesaste que te la tomaste. Por lo menos, si te sincero y las personas sinceras me agradan. Más no así el que encubre su falta. Interesante. Y antes de darle la palabra a Jonathan, igual si quiere dar un aporte sobre la pregunta, acaba de salir un enemigo que está dentro de nosotros. Y yo creo que ese enemigo no cree en género, mujeres, hombres. Dice nuestro hermano Luis, hay una canción que dice, ¡ay! Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. La lengua también es un enemigo que come con nosotros todos los días. Y dice alguien al fondo, ¡chanto! Tremendo. Nos preguntamos, ¿la lengua es parte de esto? Además de lo que vas a decir, Jonathan, ¿qué se puede hacer para combatir? Ya hablamos de los ojos con las mujeres. Bueno, tenemos dos soluciones sobre ese tema todavía. No vemos qué canal hay que poner, pero bueno, pues la lengua. ¿Qué se puede hacer también para controlar la lengua? Que para muchos parece que es un tropezadero. Y en las iglesias dicen por ahí, no me hagas caso, mi lengua va a hablar, que hace mucho daño a veces. No sé. Háblanos, Jonathan. Sí, ampliando un poco lo que mencionó el hermano Hernán, el verso se encuentra en Proverbios 28, versículo 13, donde dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, Hernán mencionó algo importante, que es reconocer, confesar de que sí, he cometido una falta, tengo una situación difícil, pero hay una situación que se vive a diario. Se dice que hay personas que caen en una situación de pecado y se arrepienten, nuevamente empiezan su vida bien y nuevamente vuelven y caen en lo mismo y otra vez se le pone el mismo examen y caen otra vez, pero es porque quizás han confesado su pecado, pero no se han apartado. Y la palabra enseña que hay que también apartarse, o sea que hay que cortar con cualquier alimento que produzca esa manifestación de la carne que está en mí, ese mal deseo, esa concupiscencia que mencionó Joab. Eso hay que cortarlo. Si nosotros tenemos algo conectado, ahí siempre va a estar esa fuente de alimentación. Como yo recuerdo que mi papá decía, apaga esa televisión y desconéctala, porque eso siempre va a tener energía. Y bueno, había que desconectarla. Entonces, es importante también desconectar cualquier fuente que tengamos por ahí, donde hay una fuga, donde nos está llenando de carne un poquito, y no sabemos, no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que dicen, a este joven ahora que se declaró que no va a cantar más música gospel, que no sé qué, que quizás estuvo luchando con esa situación en un largo tiempo, y eso no es algo que se manifiesta de la noche a la mañana. Entonces nosotros debemos de cortar y siempre estar alerta de que hay situaciones que vivimos y sabemos que tenemos un enemigo y vivimos. Corta con eso, arrepiéntete y aparta, sal de ahí, eso no es tu lugar. Y ahora, mencionando lo que dijiste de la lengua, déjame decirte que eso es algo, difícil. La lengua tiene poder, para construir, también tiene el poder para destruir a personas y es
es importante que nosotros podamos tomar ese consejo de la palabra para usar la lengua para bien, no para maldecir a nuestro hermano, no para condenarlo, no para hundirlo, sino para levantarlo, fortalecerlo, animarlo a que siga batallando. No, hay personas que con su lengua le dicen, no, tú no me saludaste, tú no me viste, y vaya, hay personas que se sienten por cualquier cosita. Entonces, vaya, no estemos por ahí diciendo, no, este hermano, él no le gusta saludar. Este hermano no le gusta saludar, y ya con nuestra lengua estamos condenando a un hermano sin saber, y el hermano ni siquiera sabe. Y cuando va para allá, la gente lo chifea. La gente en la iglesia hay personas que van, hermano viene por aquí, yo me voy por acá, porque es el hermano que no le gusta saludar, y él es una persona así, y ya por ahí se va el mentado bochinche por la lengua que empezó con ese incendio que tú tiras, ese fuego, y se incendió todo un bosque. Interesante los conceptos que rescato que decía Jonathan. Cuidado, ¿qué estamos alimentándonos? Porque la verdad es que había una vez un libro que decía que hay dos lobos que combaten por el control de la vida. Sin embargo, el que más se le alimenta es el que vence al final. Y yo creo que esa carne que nosotros a veces queremos echarle todo el muerto a la carne como si fuera otro, como el diablo, no nos damos cuenta que nosotros diariamente con contenidos visuales, contenidos musicales, con series, con comentarios que oímos, lo estamos alimentando poquito a poquito. Y es más, ya no le damos leche, ahora le damos carne y le damos postre y de todo. Quiero leer unos comentarios. Dice Dalis, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, escuchamos y hablamos, o a quién o qué. Todo tiene influencia en nosotros, dice mi amada hermana Tamara. La lengua está dentro de mí, los ojos son míos, los brazos, las piernas, todos son miembros de mi cuerpo. Cada uno de ellos se puede convertir en un arma letal en mi contra si no lo llevo al sometimiento de Cristo. Interesante que vemos que no solo es la lengua, también puede ser la mano. Y a veces queremos hablar, no, el que se corte la mano, que se la quite y que se saque el ojo. Y yo creo que tendremos una iglesia de gente media ciega, un pocotón de mancos, mutilados. Y interesante ver eso, porque aunque no lo crean, nuestro cuerpo es parte de nosotros y hay que entregarlo todo. Hubo un tiempo que estaba de moda con una canción que hacemos hoy ante tu altar. Cuando uno estaba en los retiros juveniles, yo creo que eran que los ojos. Seguro que debe ser por la pornografía que consumimos muchas veces la juventud, los adultos también, las hermanas también, los mayores también, y hasta nuestros niños, porque muchas veces lo descuidamos. Decía, cuidaré mis manos, yo creo que también procedía, porque en ocasiones también pasa eso. Después de ver el producto con los ojos, después los jóvenes iban con la mano, y de repente usted veía que sus hijos estaban demorando mucho tiempo en el baño. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y todos esos problemas lo veíamos. Nuestros pies, a veces decimos, yo no sé qué me pasa, pero corremos a esa casa, corremos a ver a esa persona que después decimos, esa fue la tentación. Nuestros pies, nuestra propia carne nos fue llevando hacia allá. Y me gusta cuando habla el proverbista sobre Proverbios 7, donde decía que un hombre falto de entendimiento, él iba apresuradamente a la trampa que luegamente iba a atravesar su corazón. Y hay que hacer el ejercicio, como nos dicen, de llevar al sometimiento de Cristo todo nuestro cuerpo. Dice nuestra hermana Yari, bendiciones y buenas noches. Nuestra hermana Tulia, bendiciones. Dice nuestra hermana Viviana, así como la lengua construye, destruye. Dice nuestra hermana Nixe y Aniel que están, amén. Así muchas veces hay luchas en nuestras vidas y no es fácil, pero seguimos esforzándonos para no caer. Es cierto, le he visto en la iglesia comentarios de quienes saludan y quienes no. ¡Santo! Parece que Jonathan sabía esa historia y no la sabíamos nosotros. Lo vivo día a día y créame que no es fácil cuando eres la única en Cristo. Nuestra hermana Maribel, reportero de sintonía, amén. Yelixa, Albert, cuidar el celular, que nos alimentamos, es fácil contaminarse. Y nuestro hermano Ángelo, dando bendiciones y saludos para los hermanos. Entonces, interesante ver nuestros comentarios de cada uno de ustedes y poder ver que en la iglesia, y siendo cristiano, y me gustó un comentario que leí, que es una lucha que a veces nadie sabe que está enfrentando cada uno. La verdad es que estudiando el tema por ejemplo, el caso que dije yo, la pornografía, siendo alguien que me ha tocado combatir con ese virus de la pornografía en gran manera, y es más, me acuerdo una vez tuve un seminario con el pastor en otro país y me sorprendió. Yo estaba ahí al lado de él
Pero me sorprendió cuando vio a un hombre de Dios reconocer a un ministro que nos pone a cantar con sus adoraciones, reconocer que aún él podía estar casado y podía ser adicto a la pornografía. Entonces nos damos cuenta que esta lucha que tú estás creyendo que estás llevando tú sola y por la vergüenza no la quieres decir a nadie, te quiero decir a ti que todos tienen lucha con ese yo alterno que tenemos que quiere siempre tomar el control. La verdad que eso parece como el Terminator, que uno le da y nunca muere, resucita. La verdad que así es la carne contra la vida del cristiano y como digo, lo que hay que hacer es hacerle la llave del sometimiento de Cristo diariamente. La verdad que el día que te descuidas, Hernán, ahí comienza el problema nuevamente. No se puede pensar que bueno, pues ya yo tuve un mes de una vida óptima sin pecado, ya no me voy a cuidar. Me gustó una vez que dijo el predicador Billy Graham, hasta el último día de mi vida tendré que luchar con tentaciones como adolescente, instintos bajos. Y es bueno saber que, hermana que escribió, usted no está sola. Yo igual lucho diariamente, es un proceso, mis hermanos estoy seguro que sí. Correcto. Si no es mi lengua la que está hablando, pero de lo contrario también luchamos diariamente. Y es bueno saber, y creo que el gran problema de la iglesia es querer ocultar que somos humanos y tenemos una batalla que enfrentar diaria. Y me gusta que Pablo pudo haber ignorado eso y no ponerlo en la Biblia, Hernán, pero Pablo lo puso. Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una lucha conmigo mismo. Y hay días que me avergüenzo porque me abofetea y todo. Así que es bueno, hermano y amigo que lo estás escuchando, reconocer primeramente que tenemos un enemigo. Y el enemigo no solamente es el diablo, el enemigo no solamente es el hermano de la iglesia que a veces no la tiene contigo, o el enemigo no es el pastor que no te pone a predicar, no te da a ti lo que tú quieres, o el enemigo no es el líder que no te pone a ti nada más que de voz de apoyo y tú quieres dirigir. Ese no es tu enemigo principal. Puede que usted lo considere enemigo y no se lo voy a quitar. Si está en la lista de su enemigo, gloria a Dios. Pero el principal no es él. El que te quiere derribar no es él. Hay una naturaleza que nos quiere destruir cada día. Quiero aprovechar con mi hermano Hernán. Hernán, ¿qué consejo tú les puedes dar? Vamos a hablar un poquito más allá a los padres. ¿Cómo los padres pueden ayudar? Porque esos hijos que ellos no creen también luchan. Si ellos como padres luchan, sus hijos también luchan. ¿Qué consejo tú puedes darle a los padres para poder darle estrategias, para poder ayudar a sus hijos? Porque quiero decirle algo a todos los que están oyéndonos, la carne no es cativa de edad. La carne sí puede destruir a los adolescentes, a los jóvenes, a los preadolescentes, por ella lo destruye desde temprana edad. ¿Qué consejo tú puedes darle a los padres para ser buenos atalaya de su casa? Atalaya así estilo Nehemías, no atalaya de los Watchtower. Listo. Bueno, como padre, yo pienso que inculcarle los principios, como bien hablábamos en conversatorios anteriores, es algo que sería lo primero. Lo primero siempre es lo primero. Pero si hay algo que en este tiempo de pandemia y conviviendo más con la familia y viendo más de cerca el comportamiento de los hijos, es enseñarles las cosas tal y cual como son. No le vamos a esconder y a decirle, bueno, esto no es así y ya. Vamos a decirle, esto es como dice la palabra, todo te es lícito, pero todo no te conviene. Porque muchas veces nosotros o demonizamos las cosas, decimos esto no se puede o no se puede hacer esto y no le decimos al niño por qué. Y eso lo que puede hacer en un momento dado es que el niño vaya a experimentar verdaderamente por qué no puedo ver X programa o por qué dice que en este programa sale esto, sale lo otro. No con esto quiero decir de que tenemos un libertinaje espiritual o estoy cediendo a la carne. No, hay que mostrar las cosas tal y cual como son. Hay que mostrar a los niños, esto es malo por esto. No con escondrijos, ni con careta, ni con un disfraz. Esto es por esto. Y ellos se van a dar cuenta después de que verdaderamente mi papá me enseñó o mi mamá me enseñó cómo era la cuestión. Y si el mundo más adelante o él mismo experimenta algún tipo de lucha, él va a tener para responder. Mi papá me mostró esto y así mismo efectivamente era. Porque puede ser que nosotros le estemos diciendo una cosa que no es y al final ellos se van a dar cuenta con la realidad de que no era así como me lo decían y eso yo creo que
Ser sinceros, mostrar las cosas tal y cual como son, sería uno de los consejos, aparte de los principios bíblicos. Interesante. Creo que algo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a empatizar, crear una empatía y decir a nuestros muchachos, a veces me sorprende que criticamos a veces a nuestros muchachos, y una vez escuché a alguien decir, no, es que tú eres así, tú eres asá, tú me das dolor de cabeza, y se metió en la conversación un familiar mayor que el padre y le decía, pero tú también eras así. Y entonces yo creo que eso fue lo apagó completamente. Yo creo que si las miradas matasen, hiciera como un sticker que conozco ahí y le hubiera tirado la mirada poderosa para eliminarlo. Sin embargo, es importante nosotros hablar claramente, decirle a nuestros muchachos, yo sé que tienes lucha. No ocultarlo, porque yo he escuchado a padres decir, mi hijo no tiene lucha con eso, mi hijo no le preocupa nada de esas cosas. Es más, no lo quiere llevar a la clase adolescente porque el hermano Joab le mete cosas en la cabeza y lo corrompe. El hermano Hernán los corrompe. Es más, qué bueno que, no, yo no quiero llevar esas cosas. Sin embargo, dice que la edad promedio para comenzar a accesar contenido peligroso ya ha bajado desde los 8 años hasta los 6 años. Ustedes sí le han dado a su hijo a veces el YouTube, solamente para que se distraiga y lo deje hacer cualquier cosa. Créalo que aún disfrazado de muñequito puede haber contenido pornográfico. Nos dice nuestra hermana, nuestra rabina Nayari, nos dice, una práctica que puede ayudarnos en nuestro caminar con el Señor es tener un hermano o hermana maduro que conozca nuestras luchas y debilidades con el cual podemos apoyarnos. Le pedimos a esos hermanos maduros que no solamente sean maduros, sino que la lengua también sea madura. Porque si la lengua no es madura, pasa lo que dice nuestro hermano Luis, que esa no la controla nadie. Pero creemos que es algo muy bueno, creemos en el principio de rendición de cuentas entre hermanos. Creo que a veces nos ayuda, nos protege. Si Hernán sabe con quién tengo una debilidad, una lucha, Hernán si me ve por ahí me dice, hey varón, ¿qué tú haces por aquí? Si de repente mi debilidad es que yo hace rato ando soñando que cuando se reanude todo esto, el 08 me va a bendecir a mí todo el tiempo parado, y Hernán me ve parado por las tablas. Hernán me dice, ¿qué está buscando aquí mi hermano? Cuidado, aléjate, que 08 no es el que va a jugar, sino que va a jugar 12. Así que aún le estoy diciendo, hermano, pendiente a todo. Dice nuestra hermana Rosa, eran los consejos de nuestros abuelos y padres, para mi mamá todo es malo, pero ahora que soy en Cristo y mis ojos se han abierto, estoy conociendo. La verdad es que creo que es un buen momento para comenzar a hablar y a reconocer. Yo creo que la iglesia ahora que regresa tiene que abrir sus ojos. La verdad es que ha habido muchas situaciones que han hecho y minado mucho a la iglesia porque la hemos ignorado. Hemos estado reprendiendo, desatando, haciéndole nudo, declarando y tantas cosas, y hay temas que hay que atender personalmente. Casualmente hoy en el devocional del Palabra de Vida hablaba del poder de liberar el perdón. Creemos que nos toca también no solamente perdonar a otros, sino perdonarnos a nosotros mismos. Ese sentimiento de culpa destruye muchas veces el proceso de abrazar la gracia y el amor de Dios. Y eso, aunque no lo crea, es parte de la naturaleza pecaminosa de siempre restregarte tus errores. Y aún te dices, yo no puedo hablar de ese tema porque yo me fue mal en ese tema, yo no puedo hablar de ese tema porque me conocen. Es más, le doy a ustedes un consejo. Cuando yo comencé a caminar como líder de adolescente, yo llegué ya a niños que no existían para mi tiempo de mis pecados antiguos, porque pecados nuevos también tengo todavía. Y ellos me decían, ¿sabe qué, líder? Ya me conozco su historia. Y yo que, ¿what? Si tú no habías nacido cuando yo estaba haciendo mis historias. Pero a veces eso nos impide. Sin embargo, yo tomé la decisión de que esa era mi historia pasada y no mi historia presente. Así que te animo, no importa el pecado que hayas hecho, Dios a ti te da la autoridad moral para hablar y para aconsejar a otros. No seas aquel que abraza el sentimiento de culpa y dice, yo no puedo hablarle a alguien porque mis hijos se descarriaron, yo no puedo hablarle a alguien porque mi hija salió embarazada, yo no puedo hablarle a alguien porque yo salí embarazada y no me casé. Tranquila. Rindámonos a Dios y Dios nos pondrá el consejo propicio para todos. Muchas veces necesitamos una palabra de aliento en algún momento y lo que encuentras después son solo críticas y que te juzguen. Este es un consejo que quiero aprovechar antes de escuchar a Jonathan con un consejo. Hermano, todo aquel que se le acerca con lucha, él sabe que está haciendo mal. Él sabe que está en pecado. Él lo que no desea es que tú también se lo vuelvas a restregar y condenar. Siéntate, ayúdalo. Ya hizo el primer paso, lo reconoció. Ahora tiene que hacer lo que dijo Jonathan, cortar. Ayúdalo a que él pueda cortar, apartarse y no volver por ese camino. No solo le recuerde la mala decisión y el mal camino que anduvo. Jonathan,
¿Qué consejo le podemos dar? Hoy es Día del Internacional de la Familia a nuestras parejas con relación a cuidarnos de nuestro enemigo interno de la carne. Ciertamente somos una sola carne, pero en esa carne también podemos ayudarla contra la carne. Sí, hoy celebrando el Día de la Familia, hay situaciones que como pareja, como matrimonios, también experimentan luchas. Muchas parejas hoy en día han caído en situaciones difíciles que la han conducido hacia el divorcio, cosa que no era el propósito inicial, pero fueron por esa alimentación de la carne que había en ellos y desviando de la comunión que tenían con Dios, porque primero el desvío de la comunión que tenemos con Dios como pareja, como matrimonio en casa, hace que podamos ir mitigando nuestra relación con el Señor y nos hace apartar de Dios, y entonces empiezan otros problemas donde la carne toma posesión, donde ya no hay comunicación, donde hay pleitos, hay contiendas en la casa, donde se manifiestan esa obra de la carne, y nosotros debemos de en ese momento prestar atención de que se está manifestando la carne en el matrimonio, en la familia, en el hogar, y acudir a Dios reconociendo que hemos dejado nuestra comunión con el Señor por ocuparnos en otras cosas de los quehaceres de la vida, en los quehaceres del hogar, de conseguir lo que hay que conseguir, y nos ocupamos de todas las cosas menos de lo que Dios ha llamado más importante, que es estar con Él. Entonces debemos aprovechar este tiempo que estamos en casa para orar en familia, para orar juntos, para tener ese tiempo de intimidad, de comunión con el Señor, donde el Señor se manifieste, donde sintamos esa presencia del Señor en nuestra casa, donde el Señor nos hable, nos ministre, y ahí vamos a experimentar algo grandioso en familia, con el que tiene hijos, con los hijos. Allí, si usted ejecuta algún instrumento, si no, ponga alabanza y llene esa casa de la presencia del Señor y pueda disfrutar de lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Cada día Dios desea que podamos tener esa comunión con Él cada día, así que disfrutemos en casa, en familia, de la presencia del Señor. Interesante, y esto es lo que me gusta cuando comienzan los comentarios a fluir. Yo soy un fiel y un convencido de que Dios nos llamó a un mismo sentir, sin embargo no a un mismo pensar. Y debemos amarnos aunque no pensemos de la misma manera. Y aquí hay dos posturas distintas. Nos dice una hermana, Dios se mueve como quiere y nos conoce, y si estamos buscando su presencia, Él manda a alguien que te hable sin tener que buscarlo. Y dice otra hermana, además de un hermano maduro, también dice que buscar a alguien que nos ame, porque corrección sin amor no sirve, decir la verdad sin amor no nos ayuda. Entonces, ahí hay dos posturas. Una postura, no busca a nadie, que te va a llegar alguien y te va a dar una palabra, y la otra postura, busca a alguien, busca ayuda. Yo quiero hablar un poco de eso antes de darle las palabras finales para que puedan dar su consejo. Yo creo que hay que ver cuál es la motivación por la que muchas veces no queremos buscar a alguien. Te voy a decir mi ejemplo personalmente. Yo creo que la principal motivación es que nos avergüenza nuestra condición. Yo creo que muchos decimos, no, es que no estamos en los tiempos de confesar nuestros pecados, como la iglesia tradicional, pero yo creo que en realidad lo que nos avergüenza es que Jonathan sepa que yo tengo un problema. Me avergüenza que Hernán sepa que tengo un problema en el matrimonio. Y yo lo que quiero es que Dios me sane y me arregle mi problema sin que nadie sepa. Y si esa es nuestra motivación, en realidad hay un problema de apariencia. Y quiero que sepas, a todos los que nos están oyendo, porque eso me pasa muchas veces, también me ha pasado a mí, es saber que eso que te da pena a ti también le pasa a Jonathan y Hernán. A lo mejor los tres estamos aquí con dolores de cabeza, con problemas, con luchas, llámese familiar, económica, matrimoniales, personales, profesionales, y aquí estamos hablando como si nada pasó. Entonces, hay muchos que creen en eso, en que hay que buscarse a alguien que los ame. La verdad es que yo creo que la iglesia no solamente es un lugar donde nos congregamos, no solamente es un lugar donde nos reunimos. La iglesia es una comunidad donde, como dice el sabio, el hierro con el hierro se aguza. Entonces, yo creo que hemos hecho una iglesia de distanciamiento porque hemos faltado muchas veces la confianza.
Pero no hay nada mejor que también cuando dice el mismo proverbista, que cuando alguien se cae, hay alguien que te pueda levantar. Así que iglesia, te animo a que puedas ser un instrumento para levantar a alguien. Si conoces a alguien que ha estado teniendo luchas, que ha dejado de congregarse, no por el COVID, sino desde antes del COVID, con la muerte de COVID, y de repente antes de la muerte de COVID, con algún problema, estaba dejando de congregarse, no lo juzgues más. Comienza a mostrarle el amor de Dios. Comienza a acercarte. Comienza a mostrarte ser alguien confiable. Comienza a ser aquella persona que tú esperas que si tú llegas a caer, encontraras en esta vida. Y la verdad es que yo creo que muchas veces hay pecados que salen a la luz y nos pasan muchas cosas porque hemos querido vivir un evangelio solo en el cual nadie sepa lo que me está pasando, y así muchas veces no se puede salir del fango. No se puede salir. Ciertamente yo conozco un Dios todopoderoso, pero a veces usamos ese discurso del Dios todopoderoso porque queremos que ese Dios todopoderoso nos salga con el nombre sin mácula, con el nombre protegido. Hay que ser, como bien dice el comentario, una comunidad de fe y de amor. Hay que ser amorosos, y la verdad es que toca arriesgarnos. Crea lo que yo le digo a la persona con quien yo hablo. La amistad siempre será un riesgo. Yo me arriesgo a confiar en ti. Puede que me la defraudas, pero si no me la defraudas, me gané un amigo. Pero si pienso y si le digo y lo dice, si lo dice nada más aprendí una lección más. Tranquilo. Pero si no lo dice, ganaste a alguien con quien puedes contar, con quien en las buenas y malas puedes estar. Dice nuestra hermana Inés, muchas veces no estamos preparados para escuchar la verdad o una opinión que nos lleve a la contraria. Interesante. El cristiano muchas veces quiere nada más que alguien le diga lo que quiere escuchar. Tranquilo, que no es el cristiano. El mundo entero le gusta escuchar nada más la gente que le apoya. Dice también nuestra hermana, no hemos aprendido a levantar con amor a nuestros hermanos. Yo creo que hay un gran problema, y eso es importante para todos nosotros. Y lo vuelvo a decir cuando comencé esta participación. Dios nos llamó a un mismo sentir, a la unidad, no a la uniformidad. Si su hermano no piensa igual que usted, ámelo. No hay problema. Usted tiene hermanos en la casa, de la sangre, de familia, que no piensan igual que usted, y usted los sigue amando. ¿Por qué usted no puede amar al de la iglesia? Porque no es de sangre. Créame que esa sangre que nos jura a ti y a mí es más pesada que la sangre que decimos nosotros acá, porque esa sangre se va a quedar aquí en la tierra. Sin embargo, la sangre que nos une a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no al ministerio de palabra de vida, porque qué bueno que esto ha hecho que se han roto las fronteras y somos un solo cuerpo. Dios no va a llamar a la gente de los hermanos independientes, a los cuadrangulares, a los bautistas, después vienen los pentecostales. Dios no va a llamar así. Dios va a llamar a su iglesia, y este es un momento para unirnos como iglesia y comenzar a ser iglesia. Más de 2000 años después, puede que sea el momento de ser nuevamente iglesia. Hernán, ¿qué consejo tú nos animas a nuestros hermanos con relación a este enemigo que vive con nosotros, ese enemigo que busca, ojalá quisiera pensar que solo caer, creo que él busca destruirnos? Hernán, los micrófonos son tuyos. Bien, tomando el ejemplo de la película Endgame, en donde Joao lo mencionó varias veces a Thanos, vemos que Thanos era un enemigo común de todos los superhéroes y que quería destruir no solamente a los superhéroes, sino a la Tierra. Pero nosotros vemos que hubo algo que hizo que ellos pudieran vencer a Thanos. Y lo tengo aquí en una cita bíblica que a veces nosotros decimos de las películas, de los cortometrajes, no aprendemos nada, pero ciertamente le voy a leer lo que dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 11 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero ay del que esté solo cuando cayere, que no habrá un segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La Biblia también nos habla de llevar la carga uno de los otros y orar unos por los otros, confesar vuestras ofensas uno a otro. No habla de una sola persona, porque una sola golondrina no hace verano. Mis consejos. Interesante que esa lucha, nuestro propio enemigo, además de contar con el auxilio y el socorro de Dios, en la Biblia dice que podemos contar con nuestro hermano. Iglesia, este es tu momento. Si siempre has soñado con ser superhéroe, puedes ser el héroe de un hermano, de alguien que está luchando
puede ser el héroe, el bastión, la fortaleza, la ayuda, el milagro del cielo para la vida de él. Jonathan, ¿qué consejos puede darle a la iglesia y a todos los que nos oyen? Sí, el mayor ejemplo de amor que podemos encontrar en la Biblia es cuando el Padre entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, ese es el mejor ejemplo de restauración que podemos encontrar, y nosotros no podemos juzgar a otros por la situación que está atravesando como lucha, porque todos en todo momento tenemos algún tipo de lucha, ya sea igual o diferente de nuestros hermanos. Entonces nosotros como hermanos debemos estar unidos, fortalecidos en el Señor, para que Él nos ayude, cada uno nos podamos ayudar a que esa situación que estamos atravesando podamos juntamente llevar hacia adelante, porque el enemigo va a estar allí hasta el final, y el enemigo nos va a destruir si nosotros dejamos que ese enemigo tome posesión de nuestras vidas. Entonces nosotros como hermanos orar juntos ayudaría mucho a que podamos fortalecer nuestra vida espiritual y no permitir acceso a la carne en nuestra vida para que destruya nuestra comunión con el Señor y nos aparte de Dios. El Señor hizo el mejor ejemplo, envió a su Hijo y murió por nosotros y nos restauró, y aún tiene comunión con nosotros a pesar de que éramos pecadores. Jesús murió por nosotros. Dios le bendiga. Amén, interesante. Seguimos leyendo los comentarios porque en este momento, los viernes, es un momento donde podemos interactuar todos. Ciertamente sé que cuando estamos en el culto, el que dirige, Hernán, comienza a cantar, no puede parar de adorarte y nos pone a remolinear, nos pone a decir que Cristo no está muerto y no nos da el micrófono. Luego viene el pastor, predica, tampoco nos da el micrófono. En este momento, en esta virtualidad, nos han permitido poder comentar, así que los animamos, hermanos, a que puedan escribir para poder leer sus comentarios, porque juntos construimos conocimiento. Dice nuestra hermana Wendy, aceptemos a nuestros hermanos con sus debilidades y fortalezas, porque así como en el matrimonio uno puede complementar a otro. Wendy quiere traer el tema del matrimonio, que ahí ese tema está por ahí latente en el ambiente, se huele se está cocinando algo por ahí. Nuestra hermana Nayari dice, la palabra nos enseña que estamos en santificación. ¿Por qué fingir que ya somos un producto acabado? ¿Por qué fingimos que somos un producto acabado? Queremos animarlos, hermanos. La verdad que este momento que hacemos es para que ustedes puedan compartir juntos como la gran familia Palabra de Vida. Hoy se celebra el Día Internacional de la Familia. Muchos hemos puesto fotos de nuestras familias extendidas, nuestras familias nucleares, de nuestras nuevas familias. Sin embargo, hoy quiero resaltar y hoy quiero honrar a la gran familia de la fe. Quiero mandar un saludo a toda la familia, especialmente aprovecho los micrófonos ahora para bendecir a la familia Palabra de Vida en México, familia Palabra de Vida en Panamá, en Los Lagos, en Colón, aún en Buenavista, y también la familia Palabra de Vida que se encuentra aquí con nosotros en la Resurrección en Cuatro Altos. Pero no solo quiero limitarme, sino que también he aprendido que en este caminar tengo muchos hermanos, hermanos en distintas iglesias. Y en todas esas iglesias, qué bueno que cuando vayamos al cielo ya no va a haber la barrera del templo, no va a haber la barrera del horario, vamos a poder compartir todos juntos. A ti, hermano en Cristo, a ti, seguidor de Dios, a ti, aquel que fuiste redimido por la sangre del Cordero y fuiste adoptado por aquel que hoy podemos llamarle Abba, te quiero bendecir en gran manera. Quiero decirte, estoy gozoso de que seas mi hermano, estoy gozoso que eres mi familia, y créeme que quiero ser una ayuda para levantar juntos a todos aquellos hermanos que hoy pueden ser pródigos, decirle que tienen un lugar en la casa, tienen un lugar en la mesa, y Colón necesita que esta familia siga creciendo. No solamente queremos crecerlo multiplicándonos entre nosotros, sino también trayendo a todos aquellos que, así como alguien nos extendió el amor, la verdad y la gracia de Dios, podamos extenderla también nosotros para ellos. Quiero aprovechar y que cada uno en las palabras finales, mira, el próximo viernes vamos a tener un tema interesante que no se limita solamente a adoradores y músicos. Esperemos que los músicos estén conectados el próximo viernes, así que hablamos desde ya un mensaje, conéctense músicos, va a haber un tema sobre la verdadera y la falsa adoración, lo cual indica que puede haber una adoración que sea de verdad, y puede que sea una adoración que sea de mentirita. Y si hay una adoración de mentirita, también puede que haya adoradores de verdad y de mentirita.
Y quiero decirle algo interesante, que la adoración no está limitada para la gente que está puesta en un altar, o con un instrumento, o con un micrófono. Dios dice que está buscando verdaderos adoradores, y cuando se refirió esa frase, no habló en medio de un culto, ni habló con una salmista, ni con una cantante, ni compositora de música. Habló con una mujer tranquilamente en una plática cerca de un pozo. Así que ese mensaje es para ti, iglesia, no te lo pierdas. Quiero animarte que este domingo hay una palabra de Dios que va a ser de edificación y de bendición para la vida tuya. Dios tiene un regalo para ti, que quieres que desenvuelvas el domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio, no te lo pierdas. Y recuerda que también el martes tenemos nuestras reuniones. Sé que los ministerios individualmente se reúnen los sábados, los jóvenes, los pequeñitos, los párvulos, los intermedios, los preadolescentes. Pregunte, si no sabe, escriba a la cuenta de la iglesia, sea en Instagram o en Facebook. Pregunte qué día se reúne ese ministerio, que quiero que mi hijo participe en él, porque queremos que todos podamos compartir unos con otros. Quiero aprovechar de darle la palabra a mis hermanos, quiero aprovechar también, y ahora antes de darle la palabra a ellos, bendigo a mi familia, bendigo a mi esposa Naikeli, bendigo a Emma, a Caleb, que son parte de la familia que Dios me regaló. Quiero agradecerle nuevamente a los pastores Carlos y Gilma por la oportunidad de confiar en 3 imperfectos. Bueno, pues muchos imperfectos, porque todos los que paramos aquí, imperfectos, gente con luchas, gente que tiene un enemigo interno que los quiere derribar, gente que puede decir a veces cosas que no sean tan cómodas, pero que era lo que lo hacen con la mayor sinceridad, con el mejor deseo de ser de edificación. Y como dijo nuestro hermano Nayari, ¿por qué fingir que somos santos y perfectos y productos acabados cuando no lo somos? Somos gente que todavía estamos luchando, y hasta el último día, me aferro a la palabra de Billy Graham, me tocará luchar. Sin embargo, confío de que lograré triunfar y llegar a la meta y experimentar, tener la corona que el Padre tiene para mí. Y qué gozo sería para mí, al mirar a la derecha y a la izquierda, verte a ti y a los míos también. Hernán, Jonathan, puedan dar una bendición para sus familias y para las familias que nos están sintonizando. Sí, le enviamos todas las bendiciones a la familia Palabra de Vida que está sintonizándonos, que viernes a viernes está aquí conectado, compartiendo el mensaje, juntamente interactuando con nosotros. Le agradecemos porque somos nuestros hermanos y aquí estamos conectados con ustedes también. Les envío también un saludo a mi esposa, Yeneli, a Mateo, mi hijo, que están en casa también viendo este mensaje que Dios hoy nos ha traído y nos ha hablado mucho a través de esta enseñanza, que cada viernes Dios hace algo diferente y nos edifica con algo nuevo para cada uno de nosotros. Así que le bendecimos, le exhortamos a que comparta el mensaje, que pueda también allí seguir en casa compartiendo lo que se habló y poder seguir edificándonos cada uno. Sí, también quiero bendecir a las familias de la congregación, a mi familia en la casa, igual que está viendo, los niños, mi esposa, familiares, parentela que también está viendo, a todos los que le hemos compartido. Queremos decirles, no somos perfectos, somos personas buscando la voluntad de Dios más que todo, porque siempre va a haber momentos de flaqueza y de donde fallamos, pero el verdadero amor dice que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona. Entonces, quiero regalarte el versículo: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece al final, porque si es en Él y si está Él en medio de cualquier circunstancia, creo que vamos a alcanzar la victoria. Interesante, le agradecemos a todos, bendiciones. Muy buenas noches, adolescentes, les quiero mucho, Dios les bendiga. Pronto nos veremos. Por mientras nos congregamos por Zoom, compartimos juntos. Sin embargo, pronto volveremos a estar compartiendo juntos como una gran familia. Queremos a cada uno de ustedes, a nuestros servidores, les extrañamos, les amamos y gracias, Palabra de Vida, por estar un viernes más con nosotros. Buenas noches, Dios les bendiga.